tus pecados no te sirven para pasar la eternidad, tienes que pasar santificado, por sin santidad nadie verá a Dios. Y le comencé a compartir la palabra. Cuando concluí, él me manda un mensaje y me dice, ¿sabes qué? No sé qué me pasa cuando escucho tus palabras, me dice. Siento una paz tan grande aquí adentro en mi corazón. Siento como que estoy tan seguro, como que viene tanta seguridad en mi corazón. Y le dije, es el Espíritu Santo que trae certeza a tu corazón. Así que estás listo para irte al encuentro del Señor. Y tenlo por seguro que tú no te vas a la muerte, sino que te vas a la vida eterna. Tú no vas a morir. Esa es la seguridad que da el Espíritu Santo para aquellos que tienen convicción en su corazón. Y lo más hermoso de todo esto, de que en ningún momento usé la palabra de Dios citando textos, sino que venía la palabra de Dios a mi corazón, fluía de una manera sobrenatural, espontánea, y uno se da cuenta cuánta abundancia el Señor va poniendo en el corazón, que pone las palabras precisas para sustentar esa palabra que uno está entregando a los corazones en necesidad. Es el Espíritu de Dios que inspira su palabra para esos momentos de necesidad. Yo siempre recuerdo al pastor Adrián Roger, no sé si alguna vez usted ha escuchado hablar del pastor Adrián Roger, pero el pastor Adrián Roger en una oportunidad me dejó en jaque mate, me dijo, si yo escuchando un mensaje, él ya había partido ya los brazos del Señor, pero dejó un mensaje, decía, si tú tuvieras que predicarle el evangelio a una persona, pero en 5 minutos, ¿cómo lo harías? Y uno, ¿cómo no alcanza a hacer ni el preámbulo? Pero el Señor te da 5 minutos para tenerlo enganchado. ¿Cómo sería certero para hablarle la palabra de Dios que le llegue a su corazón? Y uno comienza a hacerse preguntas, ¿cómo poder ser práctico en el mensaje para llegar al corazón de esa persona? ¿Quiénes pueden adquirir esa capacidad de poder dar un mensaje en 5 minutos? Aquellos que están en conexión, aquellos que decía nuestra hermana Camila, aquellos que conocen del que están hablando. Porque es diferente hablar de una persona que no tiene una información. Pero cuando uno conoce a la persona y dice, yo sé de quién hablo y sé que esto que estoy diciendo es verdad porque él lo dijo. Eso te da certeza. Para ello es necesario comenzar a hablar de este tema tan maravilloso que hemos comenzado la semana anterior, que comenzamos a hablar del discipulado. Una de las cosas importantes que tenemos que guardar en nuestro corazón, de que para que cada uno de nosotros seamos discípulos y formemos discípulos a otro, necesitamos primeramente ser discípulos antes de discipular a otros. Yo no puedo enseñar a otro algo que yo no sé. Tengo que aprender a conocer a aquel que es mi maestro, el Señor Jesús, que es el autor de nuestra fe. Por lo tanto, cada vez que nosotros queremos enseñarle algo, la verdad de la palabra de Dios, no podemos ir con nuestros recursos, no podemos ir con nuestros conocimientos. Necesitamos conocer a aquel que nos inspira a entregar un mensaje. Por eso cuando Jesús le habló a sus discípulos, dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones bautizándolas. Y ahí comienza a hacer todas las señales. Pero ¿a quién le habla el Señor estas palabras que vayan y hagan discípulos? ¿A quién le dice esas palabras, amados hermanos? Cuando dice en el monte, vayan y hagan discípulos. ¿A quién le está hablando el Señor Jesús en ese momento que está en el monte allá? ¿Alguien tiene una respuesta? Exactamente. Dios no le está hablando a la muchedumbre ni a la multitud, le está hablando solo específicamente a sus discípulos. ¿Qué discípulos? A los que estuvieron 3 años con Él, siendo ministrados por la palabra de Dios. Y el Señor le dice, vayan y enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he dicho. Enséñenles todas las cosas que yo les he mandado que guarden. Entonces, cuando comenzamos a hablar de discipulado, es importante entender este principio
de que para formar discípulos necesitamos ser discipulados antes de cualquier cosa. Y hoy hay una cantidad de discipulados en el mundo, a través de todas las iglesias, todas las congregaciones tienen diferentes formatos de discipulado, en que comienzan a enseñarnos teología primeramente. Pero la palabra de Dios enseña principios que están establecidos solamente por el Señor, en que entre más conocemos la persona de Jesucristo, más comenzamos a recibir la revelación que está oculta para los sabios y para los entendidos, para la gente que busca sabiduría simplemente para entender cosas, pero no para conocer a alguien. Por eso la palabra de Dios describe que hay cosas que no son prácticas en la vida del creyente porque no logran crecer en la vida espiritual. Miren lo que dice ahí el libro de Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 5, perdón, versículo 11. Cuando Jesús comenzó a formar sus discípulos, en ninguna parte aparece allí que cuando Jesús comenzó a recoger a los 12 discípulos, le dijo, ahora me van a conocer, ahora sabrán que soy yo les voy a revelar todas las cosas ahora mismo, ya recién la revelación. No, nadie recibió. 3 años tuvieron que pasar para que ellos comenzaran a entender. Y cuando llegaron a los 3 años no entendían nada. Porque al final del libro de Lucas dice que el Señor les abrió el entendimiento al final de ese discipulado que hizo por 3 años. El Señor les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Esto no es un discipulado, les voy a enseñar teología, hermano. Eso es discipulado que no se puede practicar porque es un discipulado que solamente adquiere conocimiento. Pero un discipulado que es práctico, un discipulado que me afecta a mí como persona, ese discipulado está transformando mi corazón para yo ser un testimonio, para formarme y convertirme en un verdadero discípulo de Jesucristo. Por eso dice el escritor del libro de Hebreos capítulo 5, versículo 11, y ponga mucha atención a lo que dice aquí las Escrituras. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Cuando usted quiere hablar de Dios, y como no lo conoce, algunos no conocen, le pregunto a la gente, yo a mucha gente que conoce, le digo, ¿usted conoce a Dios? Claro que lo conozco. Ah, muy bien. Y vive consecuentemente a su ley, a su ordenanza. No para que yo conozca a Dios porque Él es bueno, es solamente amor para mí. Pero nos olvidamos de que Dios es justo. Entonces dice, muchas cosas que decir y difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. En estos tiempos nosotros queremos oír cualquier revelación, cualquier tipo de palabra que nos traigan el último movimiento espiritual. Quiero oír en este tiempo, alguna gente dice, muchos creyentes dicen, yo quiero ver cómo el Señor se está moviendo en este tiempo ahora en nuestra iglesia. Y buscan señales, prodigios. Y en tal iglesia están pasando milagros. Vamos a visitar esa iglesia. En tal iglesia el Señor lo usa en la alabanza. Vamos a visitarlo de la alabanza. A tal lugar traen un predicador norteamericano que cobra $1,000 por cada ofrenda. Vamos a ver cómo lo hace para ser tan próspero en su vida espiritual, en su vida material. Y buscamos llenar el vacío porque no queremos oír la verdad, queremos oír cosas que llenen nuestro corazón simplemente. No la verdad de Jesucristo. Por eso dice, versículo 12. Y para ser maestro, ¿qué tiene que ser uno primero? Discípulo. Discípulo.
Y aquí el escritor del libro de los Hebreos dice, lo da por hecho, lo da por sentado, dice, porque debiendo ya ser maestro después de tanto tiempo, ¿cuánto tiempo llevamos todos los que estamos acá en las congregaciones? ¿Cuánto tiempo llevamos siendo cristianos, creyentes, como decía el domingo, no el día sábado, les decía yo de que cuántas veces aparecía la palabra creyente, la palabra cristiano, la palabra creyente aparecía 12 veces, la palabra cristiano aparecía 6 veces y la palabra discípulo 216 veces. Imagínense la importancia que tenía la palabra discípulo. Porque ya debiendo ser maestro después de tanto tiempo tenéis necesidad. Porque nosotros no aprendemos. No queremos aprender porque el que quiere aprender dice que lo primero que comienza a desarrollar es su oído para oír, para poner atención a la palabra de Dios. No es solamente escuchar, oye, que estuvo bonita la predicación. No, ¿qué efecto trajo a tu corazón la palabra de Dios? Me hizo ver la vida distinta. Hoy quiero cambiar estos malos hábitos que hay en mí. Necesito cambiarlo. ¿Y cómo lo podemos lograr? Con fuerza humana no se puede. Pero nosotros somos llenos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos conduce a toda verdad y a toda justicia. Por lo tanto, no hay ninguna fuerza humana que nos pueda dar la capacidad de cambiar nuestros malos hábitos, pero sí el Espíritu Santo. Pero dice el escritor, dice, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y noten esta frase, por favor. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Alimento sólido tiene que ver con un conocimiento más profundo de Dios, lo que decía nuestra hermana Camila. Necesitamos conocer. Porque el Señor cuando llegue aquel día que no venga a buscar, diga, el Señor le dirá mucho. Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, muchas señales. Profetizamos en tu nombre. El Señor le va a declarar, no os conozco, apartados de mí. Porque hay una gran diferencia entre decir, como yo le he hecho este ejemplo, yo conozco al presidente de la República, yo lo conozco. Todos lo conocen acá, ¿no? Todos pueden decir quién es el presidente de la República. Pero vaya a la moneda y dígale allá al portero, vengo a hablar con el presidente, ¿usted lo conoce? Sí lo conozco y él lo conoce a usted. Hay una gran diferencia entre que yo lo conozca y que él me conozca a mí. Por eso dice la palabra de Dios que el Señor conoce a los que son suyos. El Señor conoce a los que son suyos. Y en ese mismo texto dice, y apártese iniquidad todo aquel que invoca su nombre. Es una señal de que conocemos al Señor. Porque todo aquel que participa de la leche sin experto en la palabra de la justicia porque es niño. ¿Y cuántos niños tenemos en la iglesia? No está solamente el Samir ni la Anto solamente como niños, sino que cuántos niños espirituales hay en las congregaciones que estamos llenos de niños, plagados de niños. Usted le dice, hermano, ¿me puedes compartir un tema de la gracia? Ah, pero es que yo todavía no sé cómo hilar porque todavía somos superficiales, queremos solamente aprender que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te cuida, que el Señor los ángeles vienen a ti, que nunca te va a faltar el pan ni el alimento. Esa es la parte leche, algo que solamente necesitamos para subsistir, pero no para crecer en la vida espiritual. Para crecer necesitamos conocer cosas más profundas, cosas que solamente las puede revelar el Espíritu de Dios cuando nosotros buscamos con insistencia. Por eso decía la palabra de Dios en un pasaje, dice, el que pide va a recibir. El que busca hallará. El que pide recibe, el que busca halla. ¿Cuál es la acción? Tengo que abrir mi boca para pedir.
Si me quedo callado no voy a recibir nada porque no estoy pidiendo nada. Por lo tanto, el pedir es un paso, dice. El pedir tiene que ver con comunicarse con Dios diariamente, hablar con Dios. Yo necesito que me guarde, necesito que me cuide, pero necesito que abra mi mente para comprender tu palabra. Después dice, y el que busca, ¿qué cosa? Dice la Escritura, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Nosotros comenzamos todo al revés. Comenzamos a pedir cosas primeramente al Señor y no le pedimos lo que más necesitamos, que es conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice que hoy día cuando me despertaba en la mañana, el Señor me hacía meditar en esta palabra que venía a mi corazón. ¿Cuál sería la experiencia más grande que te gustaría tener a ti, Mauricio? Me hacía la pregunta. Y muchos caemos en lo que nuestro corazón anhela, cosas que son espirituales, pero anhelan cosas que no tienen tanto valor. Algunos dicen, me gustaría ir al cielo, Señor, conocer cómo va a ser la eternidad, porque eso me va a marcar mi vida. Algunos dicen, me gustaría escuchar a los ángeles cuando estamos cantando, porque los ángeles cantan con su pueblo, y si nosotros se nos abrieran los oídos, nosotros escucharíamos el tronar de las alabanzas que cantan los ángeles perfectamente y nos volveríamos locos, imagínense. Otros dicen, Señor, me gustaría conocer los misterios que están escritos en tu palabra, Señor, conocer, como hermano José, aquí le gusta estudiar el universo, el espacio. Me gustaría conocer hasta dónde llega el universo, hasta dónde llegan las galaxias, cuáles son sus términos, cuáles son sus puntos de referencia. Pero eso es buscar cosas que tienen que ver con las cosas que el Señor añade. Yo le decía al Señor, Señor, si hay algo que a mí me vale más que cualquier cosa, es conocerte a ti, Señor. Porque si te conozco a ti, lo demás pierde todo el valor. Hay una alabanza que dice, yo puedo vivir en un desierto contigo, pero que un paraíso lejos de ti no me sirve nada. Yo prefiero un desierto contigo, Señor, que un paraíso lejos de ti. Muchos de los creyentes ponen la esperanza. Esta es su visión. Yo quiero salvarme, Señor, quiero llegar a la eternidad, quiero conocer el cielo, quiero no irme al infierno, Señor, quiero irme a la salvación, al cielo eterno que tú tienes ofrecido. Y el Señor dice, ¿quieres venirte al cielo? Sí, pero no me quieres conocer a mí, que yo soy el que abre la puerta al cielo. No quieres conocerme a mí, que yo soy el autor de la salvación. No quieres conocerme íntimamente para saber qué vas a ver acá en el cielo. No, es que yo quiero ir a ver las calles de oro, el mar de cristal. Amados, cuando tú llegas a la eternidad, todas esas cosas van a perder el valor. Lo primero que, y lo más importante, lo más glorioso, como dice una alabanza, como veníamos escuchando con mis hijos cuando venían en el auto para acá, que decía nuestro hermano Marco Vidal, decía, solo déjame verte cara a cara, Señor. Solo permíteme verte cara a cara. Ese es el anhelo de un verdadero discípulo, de un verdadero creyente, de un hijo de Dios, que ya todo pierde sentido, todo pierde valor. Mi auto, mi casa, mi familia, mi propiedad, las cosas de este mundo, todo pasa a último plano porque lo más importante se comienza a convertir en Jesucristo nuestro Señor. Él es la persona más importante. Por eso hay muchos cristianos que han comenzado a entender este principio y han escrito alabanzas. Señor, tú eres la persona más importante en este lugar. Aún recuerdo la historia de este hermano que escribió este himno tan maravilloso,
que a mí marcó mi corazón y investigué por qué ese himno era tan maravilloso que decía el coro, Cristo, 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 nombre sin igual. Yo dije, Señor, ¿a quién se le hará curiosa alabanza tan maravillosa? Y este hermano, no me recuerdo el nombre, sí, pero sé la historia. Este hermano fue un evangelista que fue a una ciudad, no sé si en Europa o en Norteamérica, en uno de esos lugares. Y él dice la historia que él, cuando andaba predicando en ese lugar, se comenzó a convertir mucha gente, muchas multitudes. Entonces, para no andar viajando con su familia, volver a su casa, dice que agarró a su familia, se la llevó a la casa de su suegro. Era la ciudad donde estaba predicando la palabra él. Y como en aquel entonces todas las casas se calefaccionaban con estufa a leña, le echaban fuego a la estufa a leña. Y él se fue a predicar. Y cuando estaba predicando el mensaje, dice que comenzaron a correr la gente que andaba corriendo y decían, hay un incendio terrible. Y él termina el mensaje y dice que ese día se convirtieron mucha gente recibió al Señor en su corazón. Y cuando sale de la iglesia dice que se va para la casa y cuando encuentra la gran noticia que la casa que se había incendiado era la de su suegro. Y lo más terrible es que estaba su suegro afuera. Su suegro y su suegro los dos afuera. Y él pregunta por su esposa y sus hijos, ¿qué le pasó? ¿Dónde están ellos? Y él le dice, murieron quemados en el incendio, no pudieron salir. Y el hermano dice, pero ¿cómo es esto? ¿Puede ser posible? Si yo estoy predicando del Señor, el reino de Dios y su justicia, estoy salvando vidas y ahora pierdo todo lo que tengo, todo lo que soy. Ya no tiene sentido mi vida, dice, comienza a hacerse preguntas en su corazón. Y dice que entra en una depresión tremenda este varón y se encierra en su dormitorio y comienza a pedir explicaciones. Dios no le dio ninguna explicación. Pero en un momento dice que el Espíritu Santo comenzó a llenar su corazón, a traer paz y confianza y seguridad. Y se dio cuenta que lo más maravilloso que él había recibido era tener al Señor en su vida. Y comienza a escribir esta alabanza y dice, hay un canto nuevo en mi ser. Es la voz de mi Jesús que me dice, ven a descansar. Tu paz conquisté en la cruz. Y él comienza a escribir esta canción con todo su corazón porque dijo, Él es que me da riqueza, que me da gozo, que me fortalece, porque mi familia no ha muerto, mi familia está más viva que nunca, está en la eternidad con mi Señor. Por lo tanto, yo voy hacia ellos. Y ellos han alcanzado la promesa del Señor. Es allí cuando nuestra percepción cambia, porque nosotros tenemos toda la percepción centrada en esta vida. Y si nosotros tenemos la vida centrada en esta vida, somos los más dignos de conmiseración, dice el apóstol Pablo. Pero cuando nosotros miramos a aquel que es el autor, aquel que conquista los corazones de la vida, lo que dijo Jeremías, me sedujiste, Señor, y fue seducido. Más fuerte fuiste que yo. Ese es donde entendemos este gran principio, amados hermanos, de que el Señor quiere revelar su verdad. Por eso yo les comentaba esta gran verdad de lo que dice el versículo 19 de 28 de Mateo capítulo 28. Versículo 19 dice, por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y la semana anterior hablábamos con respecto a este primer requisito que Dios
da a la iglesia para formar discípulos. Le dice, vayan y hagan ¿qué cosa? Discípulos a todas las naciones. Y hablábamos qué significaba lo que era ser discípulo. Decía Lucas capítulo 14 que debe haber una renuncia total a todo lo que nosotros somos. El que no dejaré padre, madre, hijo, esposa, esposo, y aborrecer aún su propia vida no puede ser mi discípulo, dice el apóstol Mateo. Y luego decía, ¿en qué conocerán que son mis discípulos? En que os améis los unos a los otros. Y como tercer requisito de un discípulo decía la palabra de Dios, en el Evangelio de San Juan capítulo 8, versículo 31 decía, el que permanece en mis palabras, este es verdaderamente mi discípulo. El que conoce mi palabra, el que ama mi palabra, este es verdaderamente mi discípulo. Pero un discípulo debe correr la carrera de discipulado, de ir creciendo cada vez más. Y el escritor del libro de Hebreos dice, corramos pues esta carrera, puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe en Jesucristo nuestro Señor. Cuando nosotros nos dejamos distraer por las diferentes doctrinas que tiene este mundo, en las que nosotros a veces pensamos que doctrinas son las filosofías que tiene cada congregación. Los bautistas piensan tienen esta doctrina, los adventistas tienen esta doctrina, los testigos de Jehová tienen esta otra doctrina, los pentecostales tienen otra doctrina y comenzamos a buscar doctrinas, siendo que la palabra de Dios, cuando habla de doctrina, habla literalmente de la conducta humana. No tiene que ver con profundidad de las escrituras, sino que tiene que ver con la doctrina verdadera, la que cambia, la que transforma vidas. Y decía, por tanto, y a ser discípulos. Discípulos, ¿cuáles son sus características? Nombre las tres características que yo les mencioné. Renuncia a todo, ama al prójimo y ama su palabra. Tres características de un discípulo, ¿cierto? Pero luego después decía, después que lo hagan discípulos, bautícenlos. Y para nosotros bautizar es algo tan simple porque no lo entendemos a simple vista. Y fíjense que de este texto se han sacado tantas teologías, tantos puntos de vista. Y este texto de Mateo 28, 19 es único. Pero este versículo contiene una gran verdad. Entonces decía, primero es hacer discípulos, luego bautícelo. Ahora, bautizar, ¿qué significa la palabra bautismo o bautizar? ¿Qué significado usted le pueden dar a la palabra bautismo? Bautizar tiene que ver con entrar en algo, en alguien. Entrar, ¿cierto? O introducir, o cubrir, o sumergir. Eso significaría la palabra bautizar. Introducir, entrar, cubrir, sumergir. Y por favor les voy a pedir que me acompañen allí el libro de Primera de Corintios capítulo 12. Y aquí la palabra de Dios dice que somos bautizados en un cuerpo, dice. ¿Cómo es eso que somos bautizados en un cuerpo? ¿No somos bautizados con el agua? Y aquí dice que somos bautizados en un cuerpo. Es porque tiene una profundidad esta palabra. Dice el versículo 13 del capítulo 12,
porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, o sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Somos bautizados en un cuerpo. Y en Gálatas capítulo 3, después de Corintios, está Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Allá habla de qué cuerpo, en qué cuerpo somos bautizados, porque todos hemos sido, Corintios dice, todos hemos sido bautizados en un cuerpo, ¿cierto? Pero ¿en qué cuerpo? Aquí lo especifica. Gálatas 3:27 dice así. Porque todos los que habéis sido bautizados en qué? En Cristo. De Cristo estáis. Estamos cubiertos de Cristo. Ya no somos nosotros, sino que es Cristo en nosotros. Y el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38. Hechos 2:38. Y pongan mucha atención a lo que dice acá. Porque aquí vamos a ver un pasaje que está en contra de lo que acabamos de leer. Bautícelo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así está escrito, el único versículo que sale de la Escritura. Pero como nosotros no lo entendemos, nosotros lo tomamos textual. Y ahí dice, (2:38). Pedro les dijo a los primeros creyentes que creyeron allí en el día de Pentecostés, dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Así dice? No, pues está yendo Pedro en contra de lo que Jesús dijo. Jesús dijo, vayan y bauticen de esta manera en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así dice la palabra, acabamos de leerlo en el principio. Jesús dijo, bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Pedro está diciendo, no, no lo bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bautícenlo en este nombre. ¿Por qué dice esa palabra? Bautícelo cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón. ¿Cómo usted sabe que está perdonado? Porque usted ha puesto toda su confianza en una persona que puede traerle perdón de su pecado. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es más la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida. Es vida. Por lo tanto, ¿cómo nosotros sabemos que tenemos paz para con Dios? Es cuando hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro único y personal Salvador y Señor de nuestra vida. Cuando lo recibimos en nuestro corazón, se provoca este milagro que es por fe. Este milagro que no lo puede hacer usted con obra, porque nadie puede decir yo me gané la salvación, por lo tanto yo trabajé para ganarme. Nadie puede decir esa palabra. Porque esto es por fe para que nadie se gloríe, es por la gracia de Dios que ha sido derramada en Jesucristo nuestro Señor. Por tanto, Primera de Pedro, capítulo 3, sigue hablando en quién tenemos que ser introducidos. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Ahora vamos a comenzar a discernir la profundidad que tiene este texto. Dice,
3:21, 1 de Pedro 3:21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Ahora, por favor, mediten estas palabras que le estoy proclamando en esta hora. Este bautismo nos salva. ¿Cómo si me meto al agua soy salvo? No. Yo he visto a mucha gente que ha entrado a las aguas, o sea, me sumergió. Lo he tenido por 5 minutos debajo del agua y salen. Y algunos no se vuelven a sumar al camino, nuevamente vuelven a su vida pasada. Porque el bautismo del agua es simbolismo de algo espiritual. Pero dice, el bautismo que corresponde a esto nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como las aspiraciones a una buena conciencia a Dios por la resurrección de Jesucristo. ¿El bautismo salva o no salva? La palabra de Dios dice en el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo 16, noten este texto, dice, Marcos dice, leámoslo mejor, para no estar, 16. Versículo 15, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado, o sea que los que no se han bautizado no son. Ahora, ¿quién está diciendo esta palabra? El apóstol. No es Jesús que está declarando estas palabras. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Si usted le dice a alguien, le dice algo y usted dice, pero Jesús dijo esto, ¿usted quién le va a creer más, a Jesús o a las personas, a los pensamientos que tiene esta humanidad? No es que mi iglesia dice que nosotros no tenemos que bautizarnos porque tengo que echar la agüita en la cabeza nomás. ¿En qué parte de las escrituras dice que tienen que mojarse la cabeza para ser bautizados? No hay palabra. ¿En qué parte dice que nosotros debemos ser sumergidos? En todas las escrituras declaran esta verdad de Jesucristo. Porque cuando usted toma esa acción, usted está recibiendo la palabra en su corazón. Y es el primer bautismo que llega a su corazón. Usted está creyendo una palabra que no conocía. Es el primer bautismo que provoca la palabra de Dios. La verdad de la palabra lo impacta y dice, yo quiero ser bautizado porque creo esa palabra. Es el primer bautismo que usted recibe. Romanos 6. Allí voy a expresar el apóstol Pablo. Romanos 6, capítulo 3, capítulo 6, versículo 3. Volvamos nuevamente a la palabra. El Señor le dijo, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Pedro dice, no lo hagan así, bauticen en el nombre de Jesús. Y miren lo que dice ahora el apóstol Pablo, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en qué? Hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos de la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Por eso Jesús declara esta gran verdad, dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y esta frase está mal dicha porque la hemos escuchado mal. Nosotros decimos,
y nadie va al Padre, decimos, así lo hemos escuchado por años, y nadie va al Padre, y la Escritura nunca ha dicho nadie va al Padre, dice, y nadie viene al Padre. No dice nadie va al Padre, sino dice, y nadie viene al Padre. ¿Por qué? Porque por medio de Jesucristo se accede al Padre, no hay otro acceso, no hay otra puerta, no hay otro conducto, no hay otra forma de acercarse a Dios, sino es por medio de Jesucristo. La palabra de Dios dice que Dios ha dado a Jesucristo el poder de reconciliar al mundo con Dios. Por lo tanto, todo lo que nosotros podamos hacer no es válido. Todo lo que nosotros tenemos que hacer es poner nuestra fe y nuestra confianza en Jesucristo nuestro Señor. Y ahora, para seguir en esta lectura, en el libro de Hechos capítulo 10. En este caso, la palabra de Dios dice que Pedro nuevamente va a bautizar a alguien, pero él dice, Pedro, luchando consigo mismo, porque decía, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que un centurión romano, un hombre que es pagano, un hombre que no es del pueblo de Dios, que no es judío en sí, no es israelita, cómo éste puede ser bautizado? Y dice el versículo 44, dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Noten, Pedro ni siquiera había hablado de bautismo, no le había hablado de ninguna cosa, pero mientras él anunciaba las palabras de Dios que tienen poder y son espíritu y son vida, dice que lo que estaban oyendo allí en la casa, Cornelio junto a sus siervos, todos fueron bautizados con el Espíritu Santo. Y Pedro dijo, pero ¿qué pasó acá? Y cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque les oían hablar en otras lenguas y que magnificaban a Dios. ¿Qué dice Pedro? Entonces Pedro respondió, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y ahí nuevamente dice la palabra de Dios que Pedro fue y obedeció a la voz del Espíritu Santo que estaba sobre el Hijo. Versículo 48. Y mandó bautizarle, ¿qué dice ahí? Por eso que cuando nosotros leemos la palabra de Dios y no la escudriñamos, lo que estamos haciendo, estamos solamente tomando lo superficial del mensaje, pero no la profundidad que contiene cada palabra que está escrita en la Escritura. Recuerde que la Escritura, cuando no tiene luz, que no hay otro texto que se iguale, uno tiene que buscar la verdad, y la palabra de Dios le va a dar luz a esa interpretación que usted está buscando, y que el Espíritu Santo es el único que nos corre el velo para revelarnos esta verdad. Luego en el capítulo 19 de Hechos, para que usted se dé cuenta que no es una coincidencia de que los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús. Capítulo 19, versículo 5. Vamos a leer desde el versículo 4. Dice, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Ahora usted se ha preguntado cómo Juan bautizaba a los discípulos. ¿Cómo Juan bautizó a Jesús? Jesús, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, diciendo que
ustedes no se revelaban y el Espíritu Santo tampoco venía, no podía bautizar en eso. ¿Cómo lo hacía Juan el Bautista? Yo te bautizo en la autoridad de Dios, el Padre, porque no podía ser el conducto, porque iba a bautizar al Hijo y el Espíritu Santo iba a venir después en forma de paloma sobre Jesús. No existía la Trinidad. En ese entonces no se hablaba, la Trinidad siempre ha existido, por si acaso, perdónenme ese término que dije. La Trinidad siempre ha existido, pero allí se revela de una forma práctica cuando el Padre dice, este es mi Hijo amado, a él oíd. Allí se revela la Trinidad. Pero mire lo que dice allí. Entonces dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, que es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados ¿en qué? Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Ahora noten esta gran verdad. Si el bautismo me salva, porque lo dice la palabra, lo decía el apóstol Pedro en la primera carta, decía, y este bautismo nos salva, decía el apóstol Pedro. Y luego el apóstol Marcos decía, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Ahora, el bautismo no me puede salvar porque yo no puedo poner la fe en un bautismo. Lo que me va a llevar a la eternidad no es un bautismo. Lo que me va a llevar a la eternidad es la fe y la certeza de que yo he puesto mi fe y mi confianza en Cristo Jesús. Él es el que me salva. Él es el que tiene el nombre del que salvará, dice el Mateo. Él es el que salva al mundo del pecado. Por lo tanto, volvamos allí al Evangelio de San Juan, capítulo 14. Versículo 1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Y este versículo lo hemos escuchado en muchas ocasiones. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, yo os prepararé lugar. Vendré otra vez. Y ponga atención a esta frase. Y os tomaré. ¿Cómo eso, tomar a mí mismo? Esa palabra A que aparece ahí es una palabra que da dirección. Es como cuando usted dice, voy a Santiago, voy a Popeta, voy a Culiplan, voy a. Está dándole, esa A significa dirección. Y aquí Jesús dice, vendré y os tomaré hacia mí mismo. Para que donde yo estoy, ¿cuál es? A ver, ¿cómo explicar? ¿Cuál es el arca que nos lleva a la eternidad? Cristo, porque Él es el que nos salva. Amén. Entonces dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahora, quita a Cristo de la ecuación.
quita a Cristo de la ecuación y trate de buscar la forma de acercarse a un Dios tan santo. Ni en esta vida, ni en la venidera, ni aunque usted sea un superdotado, no puede acercarse a un Dios santo porque dice la palabra de Dios que nadie verá a Dios, pues su santidad nos destruye. Y nosotros cuando estemos en la eternidad, tenemos que estar cubiertos de Cristo porque si no nos va a destruir esa misma santidad de Dios. La palabra de Dios dice que cuando Moisés le dijo, quiero ver tu gloria, Dios, muéstrame tu gloria y me quedo tranquilo, le dice Moisés al Señor. ¿Y qué es lo que dijo Señor? No verá mi rostro porque ningún ser humano me puede ver, pero mis espaldas las verás, dice. Pero para que no te destruya mi gloria, dice, para que no te destruya mi santidad, te voy a esconder en la roca. ¿Quién es la roca? Cristo el Señor. Te esconderé en la hendidura de la roca, dice, para que cuando pase todo mi bien, toda mi gloria, no te destruya. Cuando estemos en la eternidad, ¿quién nos va a cubrir? Cristo el Señor, porque vamos a estar todos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Entonces, cuando el apóstol Mateo declara esta verdad, dice, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es simplemente que hable del término hágalo de esta forma, sino que les está enseñando una verdad. Le está diciendo hagan discípulos, bautizándolo, cambie la palabra bautismo, diga introduciéndolo, sumergiéndolo, entrando en lo que necesita esta humanidad. ¿Qué es lo que necesita esta humanidad? Que conozcan mi identidad. Y concluyo con esto, amados hermanos, porque yo pudiera abordar mucho más profundo más este tema, que esto deberíamos haberlo visto en una sola lección, solamente el discípulo tenía que haberlo abordado en una sola lección. Pero es tan profundo compartirlo que uno queda corto para poder explicar esta verdad. Dice, bautízalo en el nombre. Y nosotros tenemos como concepto la palabra nombre. Nosotros cuando hablamos del nombre, yo me llamo Mauricio, ese es mi nombre. Pero cuando la escritura habla de nombre no es lo mismo que nosotros. Es algo totalmente diferente. Y para que lo podamos ver, Génesis capítulo 2, versículo 19. Habla de que Adán, cuando estaba en el huerto del Edén, Dios le encomienda una labor a Adán. ¿Cuál fue la labor que le encomendó el Señor a Adán? Ponle nombre a todas las bestias de este mundo. Esa es la labor. Capítulo 2, versículo 19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda la bestia del campo y toda ave de los cielos y los trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. ¿Qué es lo que hizo Adán para identificar los animales? Los comenzó a ver sus características, comenzó a ver a los caballos que tenían rayas por todo el cuerpo, dijo, te voy a poner cebra. A los elefantes los vio por su carácter, le puso elefante, empezó a buscar sus características para identificarlo, ¿cierto? Y a todos les puso nombre por características. Pero luego, en el libro de Éxodo, el Señor habla de cuál es su nombre. Y nosotros diríamos, ¿cuál es el nombre de Dios? Jehová, Yahvé, ¿cierto? Todos esos nombres que nosotros conocimos. Pero mire lo que dice Éxodo capítulo 34, versículo 14.
Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso. Dios celoso es. ¿Cómo se llama Dios? Usted ha orado con el Señor. Dios celoso. Porque aquí dice tu palabra que tú te llamas celoso, Señor. Usted nunca le ha dicho así a Dios. Y espero que no lo diga nunca. Pero es la característica de Dios. Dios es celoso con sus hijos. Dios no lo comparte con él. Su gloria no la comparte con nadie. Cuando usted es hijo de Él, usted es propiedad de Él, no lo deja que nadie lo toque porque Él es celoso. Bendito sea el Señor. Y ahora, Isaías capítulo 9, versículo 6. Y este versículo es muy conocido por nosotros, porque nosotros comenzamos a declarar cuál es el nombre de Dios. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Esto es tan profundo que yo quisiera profundizar, pero no puedo. Pero aquí está ofreciendo Dios lo que va a ofrecer la eternidad para los que van a ser salvos. Un niño nos es nacido, hijo de edad, nos es dado. Y el principado sobre sus hombres llamará su nombre. ¿Cuál será su nombre? Entonces, cuando la palabra de Dios habla de nombre, habla de característico, el carácter de Dios. El carácter de Dios es príncipe de edad, consejero admirable, Dios fuerte. Él es su esencia, es su carácter. Él es así, Él es Dios celoso. Él es celoso por esencia. Y el versículo más conocido, aún el que está en Mateo capítulo 1, versículo 21. En donde el Señor habla a María y le dice, y darás a luz un hijo, versículo 21, y llamará su nombre Jesús, porque la palabra Jesús, ¿qué significa? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y para terminar, amados hermanos, Apocalipsis capítulo 19. Y nosotros cada vez que nos acordamos de Jesús, ese nombre maravilloso, nosotros hablamos de Jesús o de Cristo, se nos va nuestra imagen de inmediato al que está en la cruz, ¿cierto? Porque hemos recibido la influencia de Hollywood. Hollywood nos influenció que Jesús es el que está en la cruz. Pero hoy si usted hace esa misma pregunta, dice, Señor, ¿dónde estás tú hoy? No está en una cruz. Él venció la cruz. Y Él ya no se llama Jesús. ¿Cómo que no se llama Jesús? No, porque su nombre va cambiando a través de los tiempos. Y mire lo que dice aquí. Capítulo 19, versículo 13. Y este nombre se lo da Dios a Jesús. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el verbo de Dios, lo que dice Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El nombre que ahora se llama Jesús es el verbo en ese, está hablando cuando Jesús vuelve a la tierra a buscarnos, montado en un caballo blanco. ¿Se acuerdan de esa canción? De los hermanos,
¿cómo se llaman los evangelistas? Versículo 14, perdón, versículo 16. Y dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. ¿Y cuál es ese nombre? Pero no te llamas Jesús. No, porque ahora está lleno de gloria y majestad. Ahora está vestido de todo su esplendor. Y cuando Él vuelva no va a venir vestido de Jesús, sino va a venir con un nombre escrito que va a decir, yo soy Rey de Reyes. ¿Rey de qué reyes? De los reyes acá. De reyes, de los que son reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Todos los que estamos aquí somos reyes ante la presencia. Rey de estos reyes, porque Dios no viene a reinar sobre este mundo, viene a reinar sobre todo lo que existe. Rey de reyes y Señor de señores. Por lo tanto, cuando hablamos de nombre en las Escrituras, hablamos del carácter de Dios, del carácter del Hijo, del carácter del Señor. Por lo tanto, cuando las Escrituras declaran, vayan y hagan discípulos bautizándolos, cambie esa palabra bautismo y póngale introducir para entender el principio. Introdúzcalo en el carácter del Padre, en el carácter del Hijo y en el carácter del Espíritu Santo. Eso es entender las palabras de Dios, que nosotros somos introducidos en el carácter de aquel que es el autor y consumador de nuestra fe, en Jesucristo nuestro Señor. Por eso dice, y ya sed discípulos, introduciéndolo en el carácter del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dice lo que usted está escuchando hoy. Puede sonar como un choque espiritual en su corazón, ¿no? Pero la palabra de Dios tiene la autoridad y tiene la autoridad de cambiar nuestra forma de pensar, pues la palabra de Dios es la única que nos corrige nuestras malas decisiones, la que nos trae un verdadero conocimiento de su verdad, no de la verdad que nos han enseñado en la iglesia, no de la verdad que nos han enseñado los teólogos, sino la verdad que dice la palabra de Dios que está implícita en las Escrituras, que Jesucristo es el Señor. El que salva es Jesucristo nuestro Señor. Nadie más puede salvarnos, solamente Jesucristo nuestro Señor. Y nosotros vamos con dirección a nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, nuestro amado Señor. Por lo tanto, si nosotros amamos su palabra, es porque le hemos amado a Él y porque Él ha revelado su amor en nuestra vida, porque no hay forma de que el hombre pueda salvarse a sí mismo. No es por el bautismo que se salva la gente. Dice, de tal manera amó Dios a este mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda más, tenga la salvación, la vida eterna. Solamente en Él podemos tener la salvación de nuestra vida a una vida eterna en el Señor. Amén, amados hermanos. Que el Señor nos permita poder entender esta verdad. Y poco a poco vamos a ir sumergiéndonos porque esto solamente es el inicio. Pero si el Señor nos permite, en los próximos miércoles vamos a estar hablando con respecto a esto que tiene que ver con el bautismo más profundamente, porque yo lo vi de una manera, una pincelada, siempre rapidito, porque si me pongo a ver detalle por detalle, tendríamos que hacer una vigilia, estaríamos muchas horas compartiendo la verdad de la palabra. Yo sé que llega un momento que vamos a tener tiempo. Fíjese que entre más comenzamos a conocer la voz de Dios, comenzamos a conocer su palabra, más pasión comienza a haber en nuestro corazón. Y entre más pasión, más usted va a decir, quiero más, quiero que me den ese alimento que me está haciendo crecer, porque ya no pienso como niño.
Antes pensaba como un niño, pero ya no más. Porque hay cosas tan difíciles de hablar, pero solamente aquellos que tienen la necesidad de crecer en su vida espiritual van a comenzar a escudriñar esta verdad y a analizarla. Ahora, lo que yo les compartí, no llegue usted y diga, el pastor le dijo, lo acepto, lo creo con todo mi corazón. No, usted examine lo que yo dije, examínelo en su corazón. Pídele al Señor, dígale al Señor que le revele a través de su palabra esta verdad. Y Dios le dará la respuesta a su necesidad. Aquí yo no convenzo a nadie. Es la palabra de Dios que tiene la última palabra. Ella es la que nos da la verdadera palabra que tiene vida para nosotros. Así que póngase de pie, hermano.